Hola, hola, buenos días. Aquí estamos otra vez para otro episodio de Escribiendo su palabra verso a verso, donde, como ya sabes, vamos a leer la Biblia juntos y vamos a hacerlo verso a verso y sin prisa. Y vamos a leer Romanos 5:8, que es un versículo muy corto, pero que nos va a mantener en esta temática de nuestra segunda semana del año, que es el amor de Dios. Y además lo vamos a hacer desde un lugar quizá un poquito más vulnerable, podríamos decir, o más sensible. Leemos el texto. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Me gusta cómo empieza el texto, porque esa acción que utiliza Pablo no es una acción cualquiera. Utiliza el verbo de mostrar su amor. Y aquí ya vemos que el amor de Dios no es algo que tienes que deducir, no es algo que tienes que suponer o que tienes que intuir, sino que es algo que se hace visible. Y por conectarlo un poco con nuestra semana pasada, pues se hace visible, por ejemplo, por medio de la creación. Pero también se hace visible por medio de otras personas e incluso de las sensaciones que Dios nos hace sentir en algunas circunstancias. Y es que en un mundo en el que el amor suele depender de la respuesta del otro, en el sentido de que si tú me tratas bien, yo te trato bien, o si yo te trato mal, tú me tratas mal, pues este texto está presentando un amor que es diferente, porque es un amor que toma la iniciativa. Y además dice que Dios muestra su amor hacia nosotros. Pablo no está hablando de un amor genérico hacia la humanidad en abstracto, sino que está hablando de un amor que está dirigido a personas en concreto, a sus creaciones. Y el amor de Dios no se diluye en el conjunto de todos, sino que es un amor que se dirige hacia ti, se acerca hacia ti y tiene una gran intención, una muy buena intención hacia ti. Eso es importante porque muchos de nuestros miedos de adultos nacen de sentirnos fácilmente sustituibles. No sé si te ha pasado en primaria, por ejemplo, tener un mejor amigo o una mejor amiga muy, muy, muy cercano. De esos que puedes ir 1.000 millones de veces a su casa y podéis jugar horas y horas en el patio y todo lo hacéis juntos. Y de repente llega una tercera persona y es como que se te acaba el mundo porque tu mejor amigo parece que te ha olvidado y que te ha sustituido por esta otra personita. Y creo que a veces nos pasa que en nuestra vida adulta pues hemos trasladado esa sensación de sentirnos sustituibles y eso condiciona mucho también pues cómo hablamos luego a los demás, cómo nos comportamos en nuestro trabajo, en nuestra familia incluso. Pero aquí vemos que el amor de Dios está dirigido hacia cada uno de nosotros. Y además, siendo aún pecadores, que es la siguiente parte del versículo. Y es una parte del versículo que quizá a veces leemos un poco rápido porque no nos gusta mucho admitir eso, pero es una parte clave porque Pablo no está diciendo solo que Dios ama a las personas imperfectas. Eso ya habría sido muy bueno, pero es que está diciendo algo aún más profundo. Está diciendo que Dios no espera a que tengas una identidad más definida para amarte, una identidad mejor, sino que antes de que puedas decir, esto es lo que yo soy, Dios ya ha dicho, esto es lo que tú vales. Además es un amor que existe antes de las etiquetas, porque en esta cultura, pues, antes de que tú averigües quién eres, ya se te van a poner ciertas etiquetas. Algunas muy sencillas es, por ejemplo, si cometes un fracaso o si por el contrario tienes ciertos éxitos, o si eres válido o descartable, o si eres suficiente o insuficiente. Y este texto rompe con esa lógica, que el amor de Dios no llega después de que nos definamos correctamente, sino que llega antes y entonces nos redefine. No somos amados porque ya encajemos, sino que somos amados y a partir de ahí es cuando aprendemos a vivir y a parecernos más a Él. Me gusta mucho la siguiente parte, aunque también, pues no te voy a mentir, me entristece un poco, cuando dice que Cristo murió por nosotros. Aquí el amor, fíjate que deja de ser una simple intención y se convierte en una entrega absoluta. El texto dice que Cristo murió por nosotros, no para demostrarnos algo, sino por nosotros, es decir, en nuestro lugar, en nuestra historia, en nuestra
vulnerabilidad, en nuestros errores, en nuestro pecado. Y el amor de Dios no evita el conflicto humano que tenemos del pecado, sino que entra directamente dentro de ese conflicto humano. Es decir, Jesús no actúa desde lejos como si fuésemos unos leprosos, ¿no?, para ayudarnos en ese conflicto con el pecado, sino que directamente se convierte en ese leproso para poder ayudarnos desde dentro de ese conflicto. Y es que es un amor que entra además también en la vergüenza. Hay muchas personas que no se alejan de Dios por incredulidad, creen en Él, sino que se alejan de Dios por vergüenza, porque sienten que primero deberían arreglarse a sí mismos, que deberían cambiar, mejorar, recomponerse. Pero Romanos 5:8 dice lo contrario, que es que el amor de Dios entra primero. El amor de Dios entra precisamente en ese lugar de vergüenza que estamos sintiendo. No espera que salgamos de la oscuridad, sino que entra en esa oscuridad que hay en nuestra vida para iluminarnos y para darnos ese amor de Dios. Así que ahí estamos viendo un poco cómo nuestra identidad puede surgir antes de que haya un cambio. Este texto no está negando la transformación que podemos o, digamos, deberíamos vivir en nuestra vida para nuestro bien, sino que está cambiando el orden. No cambiamos para ser amados, sino que somos amados para poder cambiar. Esa es la diferencia que lo cambia todo, porque cambiar desde la culpa genera miedo en las personas y sin embargo cambiar desde el amor genera vida, una vida además, una vida plena y una vida en abundancia como la que hablábamos en los días previos. Así que hoy este texto nos está invitando a dejar de escondernos de Dios, a dejar de pensar que primero tenemos que ser otra persona para acercarnos a Dios, y nos está invitando a recordar que el amor de Dios no se activa cuando mejoras, sino que ya ha estado activo desde el inicio de tu existencia. Hoy espero que te quedes con la idea de que antes de que tú sepas quién eres, Dios ya había decidido amarte. Antes de que tú cambiases o antes de que tú trabajases en ti mismo y te leyeras 1.000.000 de libros de autoayuda y trabajases en todo tu ser, Dios ya te amaba y Dios ya había decidido que Él te iba a amar sí o sí. Así que esta palabra te acompañe hoy, que puedas descansar en ese amor de Dios que no te exige esconderte, sino que te encuentra donde estás, como estás, y busca amarte, y a partir de ahí, pues sí, puede que tengas que cambiar ciertas cosas, pero será su amor el que te transforme. Nos encontramos otra vez mañana con otro verso a verso.